Hola a todos y todas, bienvenidos a este segundo día de jornadas en Mar 21. Em, Tenemos un tema súper interesante en esta segunda parte del taller, privilegios o derechos, marxismo y lucha contra las opresiones. Sobre este tema tenemos aquí a una gran ponente, a Laura Verdasco, militante de SVP de Manchester y activista LGBT. Eh, Explicar un poco que la temática va a ser parecida igual a al anterior taller, ¿no? Media hora para un poco hablar sobre el tema. Tenemos otra media hora para poder debatir en el grupo acerca de las preguntas que están dentro de la página. Y al final tenemos como el conversatorio del resultado de las mismas, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, la dejo aquí con Laura. Bueno, gracias a todas y todos por estar aquí. Ha sido una jornada muy interesante hasta ahora, así que espero que podamos continuar con este debate. Bueno, para empezar, quería comenzar para señalar un poco el contexto en el que nos encontramos ahora mismo y sentar un poco las bases de lo que vamos a hablar ahora mismo. Y empezar por decir que en este momento estamos en un momento totalmente sísmico en cuanto a política. Por un lado, pues tenemos situaciones como las que estamos viendo en Palestina, donde se está llevando a cabo una limpieza étnica, un genocidio, y hay que llamarlo por su nombre, y que está motivado, entre otras cosas, bueno, hablamos de imperialismo, intereses colonialistas, pero de trasfondo hay un racismo a una escala que es repulsivo y que forma parte del tejido legal y político del Estado de Israel, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, ese racismo aberrante que estamos observando ahora mismo contra la comunidad palestina. Luego, por otro lado, tenemos en Europa, en Estados Unidos, etcétera, un auge de la derecha y de la extrema derecha que es preocupante, como hablamos ayer. En Reino Unido, por ejemplo, este auge de la derecha y la extrema derecha viene ligado a grupos de extrema derecha presentándose delante de edificios, que suelen ser hoteles, donde se aloja refugiados y solicitantes de asilo mientras se procesan sus solicitudes, y estos grupos nazis neofascistas se presentan allí y exigen que esta gente se la deporte, ¿no? Y este racismo, de nuevo, que estamos observando, se perpetúa a través de instituciones como la de la ministra de Interior que teníamos hasta hace una semana, que gracias a Dios pues la han echado, Suella Braverman. Y luego ya para mencionar otra de las facetas, también estamos viendo en esta sociedad problemas que están en auge, como puede ser la homofobia y la transfobia, que vemos día a día. Por ejemplo, no hace mucho, en Londres se vio como una pareja LGBT fue apuñalada mientras volvía a su casa, pues a gritos de, pues ya sabes, homófobos, etc. Y no podemos olvidarnos del caso de, por ejemplo, Brianna Ghey, una adolescente trans que con 16 años fue asesinada por ser trans este año también. O, por ejemplo, aquí en el Estado español, el asesinato de Samuel hace unos años también por homofobia. Entonces, la razón por la que empiezo con estos ejemplos es porque tenemos claro como socialistas que la opresión al final está en todas partes y permea la sociedad hasta un punto que nos afecta día a día. Y ante esta realidad que es horrible, es natural que la gente mire alrededor y se pregunte, bueno, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que esto deje de ser así? Que al final es una respuesta muy natural ante toda esta injusticia. Y a empezar ya, antes de meterme pues en las teorías y todo eso, por decir que cuando hablamos de las críticas que como socialistas podemos tener sobre estos postulados, nunca vamos a criticar, y quiero que tengáis en mente, nunca vamos a criticar el planteamiento inicial, la motivación, este deseo de acabar con la opresión en el momento, sino que se trata de una crítica a la herramienta que se va a utilizar para combatirla. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener muy claro que está bien que la gente se plantee cosas y que a veces estas teorías un poco más populares son un punto de partida para que la gente llegue a otros postulados más radicales que defendemos como socialistas. Y que, por supuesto, como socialistas tenemos no solo pues, la tendencia, sino la obligación de combatir estas opresiones donde quiera que las veamos, sin exigir que por ello la gente que forma parte de esta lucha tenga que ser antes perfecta. No podemos presentarnos y decir, bueno, si tú no eres socialista o de más 21, yo no voy a luchar por tus derechos porque no tenemos la misma idea. No, tenemos que presentar esa solidaridad de forma incondicional. Ahora bien, esto no quiere decir que sea un pase libre para cualquier cosa, que puedas decir, bueno, pues mira, con que estemos en el mismo bando, a mí me da igual que tú creas que la opresión viene de un sitio o de otro. Eso sirve en la práctica, pero también tenemos que tener claro que si queremos desmantelar a la opresión,
tenemos que usar las herramientas que vayan a funcionar. Y estos debates internos son esenciales para acabar con terminar teniendo las herramientas que nos van a dar la victoria sobre la opresión, que es lo que queremos. Entonces es esencial que también hablemos de las diferencias que como socialistas tenemos con algunas de las teorías más predominantes ahora mismo sobre la opresión y de dónde viene. Bueno, habiendo dicho esto, que espero que tengáis en mente mientras hablo, vamos a empezar a hablar de lo que es esencialmente la teoría del privilegio, que mucha gente habrá oído hablar pues, de lo típico de yo como persona X tengo un privilegio X sobre una persona que no lo tiene. Esta teoría esencialmente fue desarrollada principalmente en Estados Unidos por académicos, escritores, profesores, no necesariamente gente involucrada en la política. Por ejemplo, Peggy McIntosh es la persona más destacada que ha escrito sobre este tema y dice que esencialmente la opresión que vemos en la sociedad funciona a través de unos privilegios, una serie de ventajas que algunas personas disfrutan porque no sufren una presión concreta y además estos privilegios no se los han ganado, simplemente los tienes por ser X y no sufrir una opresión. Pues, por ejemplo, la idea de que todos los hombres o que todas las personas hetero tienen privilegios que provienen de no sufrir machismo, homofobia, lo que sea. Y además, según esta teoría, para disfrutar de estos privilegios no tienes que ser consciente de que los tienes. Es más, lo que defienden es que mayoritariamente son inconscientes y por eso pues escuchamos frases como que vienen de los desarrolladores de esta teoría y luego pues otras influencias como Foucault de revísate tu privilegio, esta insistencia en que tú mires dentro de ti mismo y te des cuenta de pues dónde tienes ventajas con respecto a otros, porque el principal argumento es que puedes estar dándolas por sentadas. La otra cara de esta moneda, que esto no se expone de manera tan clara cuando se habla de la teoría del privilegio, es que como personas no podemos escoger si tenemos ese privilegio o no. Es algo que se nos da, no sabemos muy bien de dónde viene, pero lo tenemos y que simplemente pues, perteneciendo a cierto grupo pues ya tenemos ese privilegio o sufrimos la falta de este privilegio. Y la idea que surge de este planteamiento es que el proceso de que alguien te señale este privilegio, que nosotros mismos lo hagamos, pues que a menos que veamos esto, pues vamos a vivir disfrutando de estos privilegios de una manera inconsciente y que por tanto que no vamos a poder escapar, porque si no sabes que lo tienes, ¿cómo te vas a librar de ello? Y es muy crucial esto que voy a decir ahora, porque Peggy McIntosh, que fue la principal desarrolladora de esta teoría, pues va más allá y describe cómo estos privilegios perpetúan las opresiones que vemos en la sociedad. Entonces, bueno, hace un ensayo en el que habla de 46 situaciones en las que dice que como mujer blanca tiene unos privilegios por encima de la gente racializada y termina concluyendo lo siguiente. Dice que las condiciones de privilegio que acabo de describir actúan de manera sistemática para dar poder excesivo a determinados grupos. Y el privilegio de estos grupos simplemente les otorga dominancia, les da permiso para ejercer control, sea por su raza o por su género. Bueno, habiendo dicho todo esto, Peggy McIntosh no está describiendo una situación que no sea cierta. Es cierto que los hombres ganan más que las mujeres en la mayoría de los casos, que la policía acosa a gente racializada con más frecuencia que personas blancas, pero aquí el kit de la cuestión es que ser capaz de observar algo no es lo mismo que ser capaz de explicarlo. Y realmente, si se debe, o sea, si estamos hablando de teoría del privilegio, hay que ver qué hay detrás de estas observaciones y si realmente se sustentan con el análisis que ellos están proponiendo. Y si realmente la opresión que vemos en el mundo se debe a un sistema de privilegios que le quitan a unos para dárselos a otros. Porque al final, que digamos que algo existe no significa que seamos capaces de observarlo. Y yo creo que lo que es clave aquí es que tenemos que entender no solo qué cara tiene la opresión y cómo se manifiesta, sino cómo y en los intereses de quién, sobre todo, funciona la sociedad y el papel que la opresión, así como un conjunto, puede jugar dentro de la sociedad. Y yo creo, como socialista, que cuando miramos a la teoría del privilegio y hablamos de privilegios, nos encontramos que hay muchas teorías que, bueno, no son nada nuevas, pero esencialmente voy a hacer como una crítica global de todas ellas. Una de las cosas que comparte la teoría del privilegio junto con teorías de la identidad, etcétera, es decir cosas como pues, que todos los hombres se benefician del machismo, que toda la gente blanca se beneficia del racismo o que toda la gente hetero se beneficia de la homofobia. Y no solo eso, sino que dicen que como grupo opresor, todos estos que acabo de describir son directamente responsables de la opresión del grupo oprimido porque está dentro de los intereses como persona privilegiada para mí mantener ese sistema y mantener la opresión porque yo estoy reportándome
un beneficio de esta situación. Ahora bien, voy a pasar a hablar de 3 cosas que creo que son una diferencia muy importante entre hablar de privilegios o hablar de derechos, que es lo que hacemos los socialistas. Y bueno, el primero de los puntos a destacar va a ser bastante breve. Yo creo que nada más decir esto nos damos cuenta de que es una teoría muy pesimista. O sea, me estás diciendo que tengo un privilegio inescapable que está dentro de mí, del que soy mayoritariamente inconsciente y que estoy perpetuando una opresión hacia otra gente en mis propios intereses. O sea, entonces, ¿cómo avanzamos, no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo se llega a un mundo sin opresión? Si con que exista una persona que piense estas cosas, pues ya está, ¿no? Ya hay opresión porque está dentro del individuo. Y es que uno de los puntos a destacar de la teoría del privilegio es que hace un énfasis, yo diría, bastante excesivo en el individuo. Y voy a hablar más de este tema en breve, pero quería mencionarlo desde el principio como algo llamativo. Al final, no se trata solo de que tú seas consciente de pues, cómo sufres una presión o puedes dejar de sufrirla, sino que además te están anulando tu capacidad de verte como algo más que una persona, que un individuo. Pero bueno, sabemos como socialistas que en realidad las personas no somos solo individuos, sino que vivimos en una sociedad y esa sociedad nos influye. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y este contexto es crucial, puesto que quizá la teoría del privilegio lo que está haciendo igual es perderse un poco el bosque, ¿no? Por mirar un árbol en concreto y no darse cuenta del contexto, puesto que las opresiones en esta sociedad no vienen de la nada, no surgen de manera aislada, no son unas ideas que un día alguien dijo, oye, pues soy una persona horrible, voy a ir creando esto y exponiéndolo. La opresión juega un papel en la sociedad y pensar que las opresiones no vienen de la sociedad en la que vivimos es aceptar la derrota, es pensar que no podemos vencer, porque mientras exista gente con estas ideas va a seguir habiendo opresión y tenemos que ser muy claros que la opresión viene de la sociedad y juega un papel en ella y que por tanto cambiando la sociedad podemos librarnos de la opresión también. Y bueno, también tengo que decir aquí que hay algunas personas de la teoría del privilegio que sí que hablan de factores sociales para la opresión, pero lo que pasa es que no son capaces de apuntar a la fuente, de dónde viene, ¿no? Si como personas tenemos estos prejuicios, tenemos estos problemas, ¿quién nos está poniendo estas ideas en la cabeza y por qué, sobre todo? Y ahí es donde la teoría del privilegio patina muchísimo porque se centra muchísimo en el individuo y ignora la sociedad, lo cual a veces está bien, pero ¿a dónde estamos queriendo llegar, no? El segundo de los puntos que quiero destacar es la idea de quién se beneficia de la opresión. Y aquí yo creo que si antes estaba dispuesta a concederle algunos puntos a la teoría del privilegio, como socialistas tenemos que ser muy claros con la idea de que un grupo privilegiado, como ellos describen, por ejemplo, todas las personas hetero, no se benefician, no todas las personas hetero y no todas las personas hetero se benefician de la opresión de las personas LGBT. Como socialistas, creemos que la opresión, al final, el papel que juega en esta sociedad no es beneficiar a un grupo enfrente del otro, sino explotar a toda la clase trabajadora y beneficiar siempre a la clase dirigente. Y para hacer esto, utiliza la opresión. Y este es el caso siempre. El beneficio va a ser para la clase dirigente. Al final seguimos el hilo, tiramos del ovillo y siempre aparece ahí el 1%. No es una cuestión de, mira, hemos llegado a los hombres y aquí termina el problema. Cualquier hombre que paremos por la calle le está llegando la paguita del machismo o como lo quieras llamar, sino que al final, si sigues tirando del hilo, están los de siempre, que es la clase dirigente. Y por tanto, el aspecto de la opresión en cada momento pues dependerá mucho de los intereses de esta clase dirigente y sobre todo de las condiciones materiales y económicas de cada sociedad. De esta forma, pues, por ejemplo, hemos visto elementos a lo largo de la historia en los que se ha puesto en contradicho pues, esta idea de que toda persona de un grupo privilegiado se beneficia de la opresión. Por ejemplo, en los años 70 hubo un economista que miró a la distribución económica de los salarios en 48 áreas de los Estados Unidos y se dio cuenta de que cuanto mayor era la división entre lo que ganaba una persona racializada negra y lo que ganaba una persona blanca, cuanta más espacio había entre esa división, también más espacio había entre lo que ganaban las personas blancas entre ellas. ¿Qué significaba esto? Pues que cuanto más el racismo dividía a la clase trabajadora, más perdía la clase trabajadora en general, porque al final había los que ganaban muchísimo
y había una distancia enorme de esos trabajadores grandes a los que pasaban a ganar poco, que ganaban más que la gente racializada, sí, pero en general el nivel en conjunto era más bajo a consecuencia de esto. Con lo cual, esto nos hace preguntarnos, ¿la opresión en la sociedad sirve para que tú como persona blanca te lleves las migajas o sirve para los que están al final de la cadena, arriba del todo, se lleven la tarta entera y nos tiren ahí pues lo que quede y diga, venga, os vais a pelear por esto, ¿no? Entonces la cosa es que siempre hay que mirar y buscar ese culpable. Vale, y luego, para cambiar de ejemplo, pues se utiliza el hecho de que el grupo privilegiado que se beneficia, pues que hay un grupo que siempre sale como ejemplo, que es la opresión de las mujeres. Y es esta idea de que existe un patriarcado que provoca que los hombres se beneficien. Y bueno, ya he hablado pues, de quién está detrás de todo esto, pero quería mencionar un poco también el caso de la opresión de las mujeres, porque sí que es verdad que es una opresión que, vamos, tiene milenios de antigüedad desde que existe la sociedad de clases y que es un poco como lo que a veces más cuesta pues ver de decir, de, bueno, ¿y quién se está beneficiando de esto? Si al final, o sea, como he dicho antes, hay observaciones que son verdad, o sea, el hecho de que las mujeres ganan menos, de que llevan más a cabo las labores del hogar, etcétera, etcétera. Y bueno, quería pasar un poco de tiempo pues hablando de cómo socialistas entendemos la opresión de la mujer y, again, cómo esto forma parte de la opresión, de la explotación que sufrimos como clase trabajadora. Y es que cuando pensamos en la opresión de las mujeres, la base de la opresión de las mujeres es fundamental. Hay que entender las condiciones que dieron pie a que existiera esta opresión en primer lugar. Y esto, pues como he dicho, es el surgimiento de una sociedad en la que había clases. Porque cuando éramos, bueno, nos dedicábamos a ir por ahí, yo qué sé qué llevaríamos puesto, pero íbamos por las cavernas, ¿no? Recogiendo cosas y haciendo lo que podíamos, pues no había tampoco nada que controlar, ¿no? Tú tenías lo que podías llevar contigo y te movías y ya estaba. Pero cuando la gente se empezó a sentar y se empezó a cultivar y se empezó a ser posible que hubiera un extra, pues ahí se produjo un interés en quién iba a controlar ese extra, ¿no? Quién iba a ser capaz de decir qué le pasaba a la cosecha que se había arriesgado y etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento se creó una clase que empezó a decidir qué pasaba con el extra y una clase que se dedicaba a conseguir ese alimento, esos materiales, etcétera. Ahí se volvió esencial que esa clase dirigente supiera quién eran sus hijos para poder pasarles lo que iban acumulando. Y ahí la opresión de, bueno, lo que ahora entendemos como mujer, una persona que vaya a tener hijos, bueno, con matices, ¿no? Pero el hecho que de aquella, la opresión de las mujeres surgió como una manera de controlar la descendencia. Y poder decir, pues este es mi hijo, con lo cual yo tengo que crear un núcleo familiar, el que yo vaya a saber quién es mi hijo y le pueda pasar mi descendencia. Bueno, estamos hablando de las cavernas, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto a día de hoy? Pues cuando surgió el capitalismo y se volvió importante crear una nueva generación de trabajadores, lo que el capitalismo se dio cuenta, las clases dirigentes, fue que esta estructura les iba a ayudar muchísimo a que iba a haber siempre una persona en casa que les iba a criar a los hijos gratis, que les iba a hacer las labores del hogar gratis y que era un pequeño precio a pagar que las mujeres, por ejemplo, no trabajaban, si a cambio iban a recibir más trabajadores, tareas del hogar gratis, a esta gente le hacen la comida y estuvieron dispuestos a pagarlo. Y ahí se creó lo que como socialistas llamamos la familia nuclear. Esta idea de que las mujeres a casa, a la cocina, teniendo hijos y los hombres a trabajar. Esto simplemente fue puramente por la avaricia de los capitalistas que dijeron, se me están muriendo todos los trabajadores en las máquinas, tenemos que mandar a alguien a casa para que los siga teniendo porque si no el sistema se nos va a colapsar en 2 generaciones. Vale, y entonces a fin de cuentas, cuando hablamos de la opresión de las mujeres, una vez más estamos viendo que es la clase dirigente la que se está llevando la tajada grande de esta situación. Son los que tienen trabajadores que se les cría gratis, se les da de comer en espacios privados, etcétera, y además pueden utilizar esto como excusa para pagar menos, porque al final es como, ¿qué hace una mujer trabajando si debería estar en casa? Pues las voy a pagar menos y así mantengo la media de los salarios más baja, ¿no? Al final, la pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando pensamos en el papel de los hombres, ¿estamos hablando de un privilegio que seas capaz de llevarte la migaja más grande del sistema que contribuye a que estemos todos explotados? Porque sí, puede que estés ganando más y eso es innegable, pero no se está llevando mucho más tu jefe,
que se está llevando todos los beneficios que estás produciendo? ¿Por qué estás mirando al lado cuando podrías estar mirando hacia arriba? Y bueno, la última cosa que voy a decir sobre por qué los socialistas hablamos de derechos y no de privilegios, antes de ya quedarme sin tiempo, es precisamente esta falta de atención a lo que es la clase que las teorías de privilegio presentan. Porque al final yo creo que es fundamental hablar de clase, porque es el sistema en el que vivimos y el capitalismo, pero además porque tenemos que entender que cuando hablamos de clase no es solo porque digamos, bueno, la clase trabajadora suelen ser más progresistas o lo que sea, sino porque la clase trabajadora en realidad es la única que tiene como interés que desaparezca la opresión. Porque la opresión, el papel que está jugando en esta sociedad es dividirnos y permitir que seamos explotados más eficazmente. Entonces, ¿a quién le interesa que se termine esta opresión? A la clase que quiere dejar de ser explotada. Y esto es una de las cosas que se escucha mucho desde el entorno de las teorías del privilegio, esta idea de que, bueno, la clase trabajadora a veces también tiene prejuicios, entonces no le interesa tampoco librarse de ellos porque tienes que explicarle a tu tío que es obrero, que tiene que dejar de ser transfobo, etc. Pero yo creo que aquí lo que es importante de entender es que la lucha contra la opresión va siempre ligada a la lucha de la clase trabajadora, y es en momentos en los que la clase trabajadora tiene la confianza como clase trabajadora en la que se producen no solo pequeños avances, sino avances enormes en cuanto a los derechos. Y os voy a dejar con un par de ejemplos, ¿no?, para terminar de una manera optimista. Y ya, a ver, sé que se ha mencionado ya un montón, pero es que es esencial hablar de la película Pride y lo siento, pero tocaba, ¿no? Pero el hecho de que en los años 80, cuando se estaba dando la huelga de los mineros en Reino Unido, se formó un grupo de gente que fue a expresar solidaridad, y esta gente eran personas gays y lesbianas que se llamaron LGSM, que significaba que apoyaban a los mineros, y se acercaron a los pueblos mineros a darles pues lo que habían recolectado en solidaridad. Y al principio, pues la gente, estos mineros que habían vivido siempre escuchando las ideas de la clase dirigente de, pues las personas LGBT son tal o no sé qué, pues, o sea, esta gente era homófoba, eso no se puede esconder. Pero ¿qué pasó en ese momento? Que llegó un punto en el que esta gente miró alrededor y dijo, espérate un momento, la misma policía que nos está partiendo a nosotros la cara cuando estamos en el piquete, es la misma policía que va detrás de esta gente y les ataca cuando salen de sus bares gays. Con lo cual, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué van a por todos nosotros? Y no solo eso, sino que llegó un punto en el que el jefe llegaba a la mina y quería que se abriera, y quien tenías al lado para agarrarte y mantener el piquete era una persona gay, una persona hetero, una persona blanca, una persona racializada, pero te tienes que agarrar igual, porque el objetivo es que esa persona, el jefe, no pueda abrir la fábrica, es un interés que tienes como clase trabajadora. Y fue a partir de esto que la gente del sindicato de mineros se empezó a dar cuenta de que estas líneas de la sociedad son totalmente arbitrarias y juegan en nuestra contra, es para dividirnos a nosotros. Y bueno, ya para terminar con un final feliz, lo que pasó fue que empezaron a darse cuenta de esto, y no solo encabezaron el desfile del orgullo de ese año, sino que fueron los que presentaron la documentación, el sindicato de mineros, para que se aprobara el matrimonio igualitario cuando se aprobó 20 años después. Con lo cual, no era solo una cuestión de agradecimiento, sino que habían entendido que la liberación de uno va de mano con la liberación de otros. Y bueno, ya para terminar, ¿qué resumen? Como socialistas, ¿qué deberes tenemos? Tenemos que luchar contra la opresión siempre que la veamos. Esa es una cosa que tenemos que hacer en cualquier circunstancia, pero además tenemos que saber que si queremos librarnos de la opresión en conjunto y que no vuelva a aparecer una persona que tenga pues prejuicios y digamos, bueno, pero es que esto viene de su cerebro, no es una cosa individual, tiene que revisar su privilegio. Sabemos que de dónde viene la opresión, es esta sociedad de clases que tenemos, con lo cual la solución es simple y a la vez pues nos va a costar, que es librarnos de esta sociedad, este capitalismo que nos está creando la opresión. Y tenemos que tener eso muy claro, no solo la solidaridad ahora mismo y la lucha contra la opresión, sino que, a ver, yo personalmente estoy ya harta de este ciclo de conseguimos algo, nos lo quitan. Entonces ya, para mí, que desaparece el sistema entero y nos libramos de todo, pues venga, vamos a hacer algo así. Y ya lo dejo así. Ok, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que vamos a continuar con la misma temática de la anterior ponencia. Vamos así a dividirnos en grupos. No sé si...
Ok, muchas gracias, porque quería salir ya con un poco desayunada. Sí, qué alivio que hablar de este tema, porque creo que la pregunta detrás es cómo luchar para ganar, ¿no? Y tengo varios ejemplos, pero primero quiero decir que es importante reconocer que las nuevas generaciones que están en lucha han aprendido estas maneras de luchar, de privilegio y tal, sobre todo en la academia, ¿no? En la universidad. Em, y creo que, por un lado, no se puede echar la culpa a estas generaciones que han aprendido en la universidad cómo combatir. Por otro lado, creo que es una reproducción del individualismo que nos enseña el neoliberalismo. Entonces, creo que tenemos que ver con una reproducción de las ideas dominantes de la clase dominante, o cómo se dice eso en castellano, ¿no? Em, pero no, con esta forma de luchar no hay posibilidad para estar en solidaridad con un grupo con el otro. Y tengo dos ejemplos, por desgracia. Em, en 2020 había Black Lives Matter, ¿no? Y en Maastricht, donde vivo yo, inicié con otros, pero estaba yo uno de los iniciantes de Black Lives Matter, del grupo aquí acá en Maastricht. Pero después de 2 meses me expusieron a mí del grupo porque estaba diciendo cómo se puede luchar contra el racismo. Y lo que dijeron las nuevas generaciones, los nuevos activistas, tienes que callarte porque tienes un piel blanco. Pero mi antirracismo es muchísimo más que mi piel blanco, ¿sabes? Y ahora en el movimiento en solidaridad con Palestina, por lo menos en Holanda, espero que no sea la situación en otros países, pero en Holanda está reproduciendo estas ideas otra vez, cómo ser una alianza, un white ally y estas cosas, ¿no? Hay que educarse, pero al mismo tiempo como persona blanca, como activista blanca, hay que callarte. ¿Sabes? Que es muy, 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 muy loco. Em, y creo que ya tocaste un poco sobre la idea del espacio. Siempre presentan la lucha como un espacio y quién puede decir algo y quién no. Pero creo que es una manera muy limited de presentar la lucha. Necesitamos todas las voces y sobre todo las voces de la gente más oprimida, pero no solamente sus voces, ¿no? Necesitamos la solidaridad para enfrentar el capitalismo, una palabra que mucha gente dentro de estas tendencias no hablan del capitalismo. Y por eso estábamos hablando ayer sobre el Frente Unitario. Eso es la respuesta. Todas las voces, necesitamos todas las voces, cada uno puede mantener su identidad, digamos, política o lo que sea, para luchar juntos para hacer un fin al capitalismo. Muchísimas gracias. Y muchísima suerte y muchísimas ganas de seguir con estas jornadas. Tengo que irme ya. Bye. Muchas gracias.
¿Está abierto? ¿Está abierto? Sí. Perfecto. ¿Tú tienes las preguntas por ahí, verdad? Es que yo ando sin móvil y que lo dejé perdido ayer. Ok. Ok. Bueno, bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer a repasar un poco las preguntas y vamos a ir pasando por grupos a ver qué tal o qué opinan o qué tienen que aportar y como súper rápido también porque tenemos ya casi la comida encima. Bueno, tenemos la primera pregunta que nos dice sobre las personas racializadas sufren opresión en muchos ámbitos. Por tanto, las personas blancas que no la sufren tienen un privilegio. El grupo. Ah, no, sí, nosotros mismos. ¿Quién? ¿Hola? ¿No? Sí, sí se está. Ah, vale. Vale, vale, claro, me esperaba aquí un octavo. Que, bueno, sobre esto lo que reflexionábamos era que, o sea, si nos centrábamos solo en el tema racialización, discriminación por el color de piel y así en exclusiva, quizás sí que lo podemos entender como un privilegio tener piel blanca, porque en sociedad se entiende como algo privilegiado que te puede dar acceso a beneficios y así, pero que realmente era como ver la opresión como lo normal, entonces la piel blanca como lo privilegiado, y que si le dábamos la vuelta realmente ponemos el foco en la opresión, que es donde tiene que estar, y no en el privilegio, que es donde igual centramos más la atención. Que eso no quiere decir que haya situaciones donde haya un privilegio, pero realmente la opresión es lo que merece más atención. No sé si mi grupo se siente representado con lo que he dicho, pero más o menos, más o menos. Ok, entonces vamos con la pregunta 2. Tenemos aquí, si tengo que mudarme, ¿puedo estar muy segura de que podré alquilar o comprar una vivienda en una zona en la que pueda permitirme vivir y desee vivir? Peggy perdón, ¿cómo se llama? Macintosh, el privilegio blanco deshaciendo la maleta invisible. Grupo 2. Bueno, esta fue muy divertida porque nos dio un ataque de risa leerla, sí, directamente. Y bueno, dado que es una cita directa de esta persona, comentábamos que esta persona está analizando este caso concreto desde un punto de vista que sería ser blanca, pero aquí hay muchísimas más cosas. Obviamente es tener un dinero, un poder adquisitivo, una serie de cosas, ¿no? Que muchas otras personas blancas no tenemos de ninguna manera esta posibilidad. Pero además estamos hablando de algo como la vivienda, que es un derecho que debería ser absolutamente básico y que cualquier debate en el que podemos analizar los diferentes niveles de dificultades a la hora de acceder a una vivienda que tienen las personas, pero que ponerlo en términos del el privilegio de tener una casa, pues claro, esto pues ya nos da un poco la risa. Pero que sí que es verdad que a veces cuando se habla sobre este tipo de dificultades y de luchas, pues para algo tan básico como tener una casa, como todas las personas que tenemos un poder adquisitivo no tan como el de probablemente Peggy Macintosh, como todas las personas nos encontramos con este problema, a veces te encuentras un poco con la idea de, sí, bueno, tú como persona racializada o tú como persona migrada o tú como persona X tienes problema para encontrar una vivienda, pero yo también. Entonces es un problema que tenemos todos, no es un problema de racismo. Bueno, no, a ver, por una parte tenemos cómo el racismo actúa también para añadir dificultades sobre esto, pero no es una cuestión que venga de un privilegio por ser blanca, sino de poder adquisitivo, capitalismo, etcétera, que luego además se pueden añadir otra serie de dificultades extra.
Vamos con la pregunta 3. Bueno, en una pareja heterosexual, las mujeres casi siempre hacen el trabajo más, hacen siempre el trabajo más, perdón, en una pareja heterosexual, las mujeres casi siempre hacen más trabajo doméstico que los hombres. ¿Esto supone un privilegio para los hombres? El grupo 4, 3, perdón. ¿Quién? ¿No todos a la vez? ¿Quién? Ok. Bueno, nosotros primero recordamos lo que Laura compartió antes de cómo realmente el rol de la mujer en casa cuidando al hombre fue necesario para una sociedad capitalista, para que la sociedad capitalista pudiese oprimir al hombre, explotar al hombre y conseguir los beneficios para la clase dominante. Entonces, llegamos a una conclusión muy similar a la que el grupo 1 llegó con la pregunta previa, en la que, vale, si comparas cómo los hombres en general viven en comparación con las mujeres, puede parecer que los hombres sí que tengan privilegios, porque sí, las mujeres les cuidan, etcétera, ¿no? Pero realmente la razón por la que esto existe no es que los hombres tengan privilegios, es que la clase dominante tenga todavía más capital del que tienen. La meta es seguir oprimiendo a la clase obrera. Entonces, al fin y al cabo, los hombres no se benefician tanto de la opresión de las mujeres, sino que a través de la opresión de las mujeres se oprime todavía más a la clase trabajadora. Espero que haya sido un buen summary. Ok. Eh, la siguiente pregunta. ¿Las personas que disfrutan de privilegios gracias a una opresión no pueden protagonizar una lucha en contra? En su contra, perdón. Grupo 4. Ok, Carmen. Vamos con Carmen. ¿Puedo enseñar? Alba, ¿me ayudas? Ok, bueno, en el grupo número 4, esa pregunta, a ver si lo comunico bien también lo que entre todos, todos quisimos decir, pero entendíamos que, que es verdad esto de que tenemos luchas comunes, ¿no? Pero algo que al menos yo argumentaba era que las personas que viven en primera línea de determinadas opresiones tienen que estar quizás más delante de esas luchas y las otras personas a apoyar o cualquier otra palabra que nos convenga mejor decir, que no quiera decir que no pueden hacerlo, sino que hacen parte también de la misma lucha, pero siempre quienes son las personas oprimidas que estén delante de esas luchas, ¿no? Simplemente, pero sin deslegitimar que obviamente yo que soy una persona en el caso de las personas migrantes o de otros orígenes, que no puedan estar personas tipificamente clasificadas como blancas, ¿no? Eso no sería, pero que también estas personas que las entendemos como blancas no se apropien de discursos que probablemente debería de defender el otro grupo. No sé si me estoy haciendo entender, porque no es, no son opuestos, ¿no? Pero sí estar junto y entender que las luchas, que hay luchas comunes, ¿no? Pero sin apropiarse tampoco. Eso sería un poco. Y bueno, con la última pregunta, ¿cómo influiría en la experiencia de lesbianas y gays en apoyos a los mineros LGSM, lo de la película Pride, si el grupo LGBTIQ+, hubiera empezado proponiendo que los mineros en huelga revisasen sus privilegios? Eh, sí, yo creo que aquí Rubén nos puede ayudar con esta pregunta.
Hombre, yo creo que si hubieran empezado el grupo del EGSM a pedirle a los mineros que revisaran sus privilegios cuando en un momento en el que están pasando hambre y represión por parte del gobierno británico, o como mucho los mandan a la mierda, eh, o principalmente los ignorarían. Entonces, creo que fue muy positivo el hecho de que el grupo del EGSM se viera cuál era la causa de su presión y buscar una forma de ayudarlos materialmente. Y eso al final tuvo una repercusión en cuanto a que luego más tarde los sindicatos aprobarán una moción eh, para mejorar los derechos de las personas LGTBIQ en Gran Bretaña. Ok, muchas gracias, Rubén. Sí. Yo, eh, a ver, no sé si Laura nos tiene que decir algo más. Bueno, así. Vale, muy rápidamente para hacer como una especie de overview de ver así en general las preguntas que hemos tratado. Son debates importantes y lo que podemos hacer es hablar del tema y decir, pues esto tiene que ser así, este matiz es asá, pero lo que no podemos dejar es que sean debates paralizantes, en el sentido de que, por ejemplo, he vivido experiencias en los que no hay un grupo antirracista en una ciudad o no hay un grupo anti-homofobia en una ciudad. Y si no encontramos, si no damos con una persona lo suficientemente oprimida como para que esto salga adelante, que no hay grupo. O sea, quiero decir, la pregunta es, ¿queremos ganar de verdad? Porque si queremos ganar, la cuestión de los números y de cuánta gente tenemos de nuestra parte es la clave. Al final, estamos luchando contra el capitalismo, que tiene literalmente armas nucleares, ¿no? Entonces, tenemos que ser muchos y tenemos que estar organizados. Y yo creo que como persona LGBT, si una persona hetero va a iniciar un grupo contra la homofobia donde no lo hay, oye, fenomenal. Ahora bien, tiene que ser una persona que vaya a luchar contra la homofobia de verdad. O sea, no puede ponerse ahí delante como un proyecto personal filántropo de decir de, mira, maravilloso, soy una persona súper generosa, pero que luego esté hablando de verdad cuando tiene que hablar y que diga las cosas claras. Y esto se extiende también pues, a la comunidad LGBT. O sea, yo conozco a mucha gente LGBT que dice verdaderas tonterías. Tenemos que hacerles caso porque dicen, bueno, mi experiencia es que todas las personas heteros son homófobas. No, o sea, tú eres experto en tu experiencia personal y no te la voy a negar jamás, pero las estrategias no nacen de nuestra experiencia individual, nacen de una teoría política, de una ideología, y eso es lo que se tiene que debatir y eso es lo que pues gente hetero, gente, hombres, etcétera, pueden también aportar a ese debate. Ahora bien, también es cierto que cuando vivimos circunstancias de opresión y vivimos pues situaciones injustas, eso nos impulsa también pues a querer cambiar el sistema. Y hay una cita muy famosa de Tony Cliff, el fundador de Nuestra Tendencia, que dice que la persona líder del Soviet de Londres va a ser una persona negra de 21 años, que es trabajadora sexual y que es migrante. Bueno, pues yo todo eso también le añadiría el hecho de que pues probablemente sea trans, probablemente viva en una situación de pobreza, etcétera, etcétera, de todo lo que quieras describir, porque al final una persona que vive la opresión tiene mucho interés en no solo deshacerse de su opresión, sino de deshacer el sistema. Y esto es aquí donde empieza la intersección que tenemos que tener clara como socialistas, que es que no se trata solo de luchar contra la opresión, sino que también tenemos que desmantelar el sistema que da pie a eso. Y esto es una cosa muy clave. No es solo que como personas oprimidas nos interese desmantelar el sistema porque el sistema está mal, sino porque en situaciones en las que el sistema se pone en jaque, ganamos derechos como si los regalaran. O sea, por ejemplo, el ejemplo de la Revolución Rusa de 1917, se puede hablar mucho, por ejemplo, de que las personas judías en la Rusia zarista sufrían violencia, sufrían pogroms, sufrían saqueos casi continuos. ¿Cómo explicas que un par de años después el líder de estos soviets que estaban surgiendo fuera Trotsky, que era judío? ¿Cómo explicas que el líder del Ejército Rojo fuera una persona judía cuando hace unos años esto parecería inconcebible? ¿Cómo explicas que en Rusia en 1917 hubiera psicólogos diciendo
creemos que hay gente que está expresando incomodidad con el género que se le ha asignado al nacer. Esto es una cita que existe, una persona diciendo, me encanta estos progresos que se están dando, no puedo esperar el día en el que pueda someterme a una cirugía y vivir mi vida auténtica como hombre. Y la gente estaba diciendo, esto no es algo que hayamos visto antes, pero queremos entenderlo. ¿Cómo podemos explicar que en 1917 tuvieran una tolerancia hacia lo que ahora llamaríamos una persona trans que no se da en otros países del mundo? Y desde luego aquí estamos retrocediendo. La clave no es que estamos viendo pues que ahora de repente toda la gente oprimida del mundo se haya puesto a explicar pacientemente. La clave es que era un momento histórico en el que el sistema se estaba poniendo en jaque y esto dio pie a que lo que Marx llamaba la mugre de los siglos se fuera quitando de encima porque las divisiones van desapareciendo de manera natural. Entonces, la cuestión es, somos mayoría, ¿no? Y si queremos ganar, tenemos que hacer esa mayoría. Ahora bien, esa mayoría no es automática, no es algo que podamos salir a la calle y esto es algo que yo he vivido en mis propias carnes. Por ejemplo, tenemos una pancarta que pone, que llevamos mi novia y yo a las manifestaciones de Palestina, que pone no hay orgullo en apartheid, LGBT por una Palestina libre. Y tú vas a esas manifestaciones y hay muchas veces que la respuesta es positiva, a veces no. Pero el punto y el kit de la cuestión es que a través de forjar esta unión, aunque no sea automática, está la clave de la liberación. Yo quiero que como persona LGBT, cuando llegue el momento de defender nuestros derechos, ahí haya 10.000 personas en la plaza. Yo no quiero que se me presente alguien con un carné que diga, soy la persona más oprimida de mi barrio y por eso estoy aquí. Yo quiero que venga una persona que en la vida haya sufrido una opresión, pero que entienda que como persona de clase trabajadora le interesa que yo tenga derechos. Y fundamentalmente esto es lo que hace un partido revolucionario, es la clave y la tarea de la gente de los partidos revolucionarios como Marx 21 o el SWP en el que estoy yo, es forjar estos links que existen entre las distintas luchas. No es suficiente el volcarte en una lucha feminista, en una lucha sindicalista, en una lucha contra la homofobia, sino que somos nosotros los que vamos a ir allí y no solo explicarle a la gente, la unidad es importante y es necesario que cuando venga la policía a intentar cruzar el piquete estemos todos juntos, sino que si sale algún comentario machista en ese piquete, digas, espérate un segundo, que sí, estamos todos aquí juntos, pero esto no te lo vamos a pasar. Y así crear esa unidad que al fin y al cabo, a ver, es el mundo lo que está en jaque, ¿no? Y si queremos ganar, tenemos que tomarnos en serio la tarea que tenemos y hacer todo lo que podamos. Y por eso, pues, si alguien aquí no es miembro de un partido revolucionario, esta es la tarea que tenemos delante. Yo me uniría. Y ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias, Laura. Buen cierre. Bueno, gracias a todos. Yo creo que es momento de ir cerrando esta segunda parte. Y bueno, yo creo que llegó la parte más emocionante que...